Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justice. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos míos, pues nuevamente una vez más en su programa Planeación Intelectual. Y gracias por estar con nosotros. Para los que estén comiendo, bueno, pues buen provecho, y los que ya están dedicando a escucharnos, pues muchas gracias. Pues como hacemos cada mes, tenemos una entrevista a nivel internacional con los miembros de la firma UCC Global, firma a la que la mayoría de los despachos pertenecemos, con presencia en más de 40 países del mundo, más de 260 firmas. Y bueno, pues sin duda alguna lo importante es gente importante que nos haga el favor de pues orientarnos, platicar con nosotros, y en esta ocasión pues no deja de ser especial. Tenemos la oportunidad de tener y contar con un despacho, también miembro de la firma, con uno de sus integrantes, socio directivo, el maestro y contador Cristian Virgilio Weiss Flores, que él es realmente una persona importante ya en Perú, con un despacho muy importante también. Pues para antes de empezar la entrevista, pues primero me voy a permitir dar una breve semblanza de aquí de don Cristian. Él es contador público colegiado, especializado en las normas de información financiera, ha tomado cursos de especialización en lo mismo, ha estado en la especialización de posgrado en gestión de proyectos y diferentes diplomados en gestión pública. Perteneció al despacho KPMG, Caipo y Asociados, me imagino que por allá. También contamos que también participó en las firmas del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y finalmente pues ahora es socio director de UCC América Weiss y Asociados. Y la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro amigo Cristian Virgilio, que es egresado de la Universidad Particular Inca Garcilaso de la Vega. ¿Esa está en dónde, tu universidad? ¿Sí me escuchas? ¿Dónde está tu universidad? ¿Dónde se encuentra? Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Está ubicada en la ciudad de Lima, Perú. La mera capital, perfecto. Siempre me da la curiosidad. Bueno, pues gracias, Cristian, por aceptar nuestra invitación, darle un momento a este programa que tiene con el objetivo pues de platicar con gente importante como tú, y así como dirigentes de los diversos despachos de la firma. Pues ya tuvimos la oportunidad de tener a Bolivia, ya tuvimos aquí también a Argentina, y bueno, pues ahorita contigo aquí. Pues mira, Cristian, muchas gracias. Y bueno, pues empezando con la primera pregunta que hemos hecho, ya teniendo una lista ya predeterminada para todos ustedes. La primera pregunta: ¿Perú tiene tratado para evitar la doble tributación con México? Sí, tenemos un tratado para evitar la doble tributación con México y con unos 5 o 6 países más. Perfectísimo. Entonces podríamos decir que México ya es un país que puede tener una mayor relación con Perú. De hecho, a lo mejor has tenido contacto con Alejandro Reis, un corredor público aquí en la Ciudad de México, que es presidente de la Cámara Bilateral México-Perú. A lo mejor ya has tenido oportunidad de contactarlo, no sé, en las reuniones. Y bueno, pues me platicó algunas cosas, pero pues al final de cuentas, qué mejor que preguntártelo a ti, que eres el experto fiscalista de por allá en Perú. Y qué bueno, pues eso es bueno saberlo, porque hasta ahorita solo de las personas que hemos entrevistado nos han confirmado Argentina, y ahorita tú, que en México sí tiene tratado para evitar la tributación. Lo que es muy importante que nuestros amigos se enteren, para efectos de que pues si tienen proyectos de inversión en el extranjero, pues tomen en cuenta Perú, y obviamente Perú tome en cuenta a México. La segunda pregunta que te quiero yo hacer es, para efectos
de tu impuesto primordial en tu país es el impuesto sobre la renta o tiene otro o es otro el impuesto? El impuesto que mayormente financia las arcas fiscales es el impuesto al valor agregado. En el Perú se conoce como IGB. IGB. Entonces, sí. O IVA, ¿no? Exactamente. No se conoce IGB, así se conoce el impuesto al valor agregado como IGB. Ok. Correcto. Oye, entonces quiere decir que el impuesto al ingreso, porque el IGB me imagino que al igual que el IVA es por la enajenación, por la prestación de servicios, por la actividad comercial. Y el ingreso, que grava, el impuesto que grava el ingreso es de menor recaudación. ¿Qué tasa estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar está el impuesto al valor agregado y en segundo lugar está el impuesto a la renta, ¿no? Al ICR. Ah, ok. Más o menos está en esa proporción. El 90% es el IVA y el 65% es el ICR a nivel Perú. Ah, carambas. Ok, pues fíjate que es importante eso para nuestros amigos, percatarse que en este caso el IVA es el que ocupa el primer lugar de recaudación en Perú, cosa que hasta ahorita no se nos ha presentado aquí en México y la mayoría de los países que ahorita hemos platicado es al revés. ¿Qué tasa del IGBA con IVA, hablando acá para que entiendan nuestros amigos, cuál es la tasa que ustedes cobran del IVA? O IGBA. Okay. Nuestra tasa del IVA es alrededor del 18%. 18%. ¿Y grava qué? La enajenación, la prestación de servicios, el uso... De bienes, servicios. Bienes y servicios. Claro. El arrendamiento, el uso y goce. El uso y goce también, los contratos de construcción, los servicios de asistencia técnica, las arras, si superan un cierto umbral que menciona la norma local. Ah, perfecto. Y hay un IVA también, que aquí se llama Impuesto Selectivo al Consumo, que también grava ciertos bienes suntuarios. Por ejemplo, los cigarros, el tema del alcohol, la gasolina. O sea, tiene un IVA adicional al IVA estándar del 18%. Entonces quiere decir que ahí es un porcentaje mayor. Sí, correcto. O sea, aparte del 18%, hay un porcentaje específico por el tipo de bien. Ok, ¿y cuál sería ese impuesto específico? ¿Cuál sería el más alto? ¿Un 10% más? Un 10% más en promedio. En promedio, un 10% más. No, pues sí, estamos hablando de que sí es un impuesto bastante recaudatorio, sin duda alguna. Claro. Oye, pero sí, solo sí te dedicas al negocio de bebidas alcohólicas o de el tema de suministro de combustibles, en esos casos, ¿no? Para los demás no estamos afectos a ese tipo de impuesto. Solamente las empresas que se dedican a ese tipo de negocio, ¿no? Ah, ok. Por ese caso. Los demás quedan en la tasa del 18%. Correcto. Ok, ahora bien, y el impuesto sobre la renta, ¿cuál es la tasa máxima que pagan las empresas? Es 29.5%. ¿Y las personas físicas? Entre 8% hasta 30%. Ah, ok, entonces podríamos decir que la persona moral está sobre de un porcentaje del 29.5 y de alguna manera la persona física cae en una tarifa. Correcto. ¿Tarifa de nivel o rango de porcentaje? ¿Qué sería? Digamos que un poco de los dos, porque los porcentajes están en niveles está en función a tu nivel de ingresos. Ah, ok, va al excedente de la línea y aplicamos el porcentaje. Correcto. Pero ojo que esos son porcentajes para personas morales y físicas domiciliadas en Perú. Para los que no están domiciliados en el Perú, la tasa es del 30%. Ah, ok, perfecto. Excepto en ciertos servicios como los de asistencia técnica, que la tasa es del 15%, pero hay que tener un servicio de auditoría que avale que el servicio cumple con ciertos requisitos para que sea catalogado como asistencia técnica, o en el caso de México y Perú, al tener un CDI, no hay retención, porque cada uno tributa su ICR en su país de residencia, pero el IVA sí se paga. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hemos tenido transacciones con compañías mexicanas, nosotros sí hemos pagado un IVA de no domiciliado,
Perfecto, correcto. Adicional a la tarifa que negociamos con la empresa mexicana. Pero el ICR cada uno lo paga en su país de residencia. Perfecto, sí, correcto, sí, porque esa es, digamos que esa es una característica del ingreso que va en función de la residencia del contribuyente, del causante. Bien, perfectísimo. Bueno, pues me nacen ahí una serie de preguntas como la siguiente. El hecho de que el IVA tenga una trascendencia mayor, podríamos decir que Perú está en un buen nivel de mercado en cuestión de ventas, porque realmente cuando el país, como aquí en México, hay una especie de recesión económica, las ventas no hay, anda un poco bajo, pero no reúnes requisitos, pues es evidente que te va a pegar el impuesto sobre la renta un poco más que el impuesto al valor agregado. Ahora, si hablamos que allá tiene un 29.5 promedio y en personas físicas alcance un 30% y sin embargo el IVA en un 18%, interpretamos que el flujo del mercado, del comercio, va en buen nivel allá en Perú. Digamos que sí, o sea, estamos en los periodo del 2011 hasta el 2013 tuvimos un periodo de recesión producto de la crisis económica, que Perú es un país eminentemente minero y nos afectó mucho el tema del valor de los commodities. Estos últimos años nuestra curva de crecimiento ha vuelto a empezar a partir del segundo semestre del 2017 y este año continuamos el crecimiento moderado, sí, pero Perú está, por los factores exógenos, siendo beneficiado por un crecimiento paulatino, pero lento aún, ¿no? Okay. En nuestro caso específico hay una lectura adicional. ¿Por qué el IVA es mayor que el ISR, ¿no? Si bien es cierto a primera vista, se debería que hay mayores ventas, que es cierto, pero también hay un fenómeno en el caso peruano, que todavía el tema de informalidad en una parte del sector económico es importante. Entonces, hay muchos comerciantes que pueden, no estar declarando impuestos y quizás por eso el nivel de ICR, no digo en empresas morales, pero sí en personas físicas, puede ser menor al que realmente debería facturar, pero en cambio en el caso del IVA, como quiera que todos consumimos bienes y servicios, como que es un poco más difícil deslindarse del IVA, porque todos en algún momento consumimos algún bien y quizás por eso en el caso peruano el IVA todavía sigue siendo más importante, porque en el caso peruano hay ciertas medidas que ha tomado el gobierno para asegurarse el pago de IVA. Hay una suerte de adelanto de IVA que aquí se llama detracciones o la figura de la retención, que han hecho que la figura específica del IVA tenga mayor éxito de recaudación que el ISR, ¿no? O sea, en realidad también está explicado en parte a un fenómeno de informalidad en el mercado peruano, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo que aquí me quejo de que en México tenemos una informalidad, un mercado informal bastante fuerte, pues entonces creo que podría yo decir que ya tenemos con quién platicar, que es Perú, que andamos en las mismas situaciones, ¿no? Y que de alguna manera sí repercute definitivamente en la recaudación. Nada más que aquí en México sucede un fenómeno, la falta de capacidad, vamos a llamarlo así, de la autoridad de poder tocar o abrazar a ese mercado informal, pues ha repercutido sí en la recaudación, que en un momento dado castiga al contribuyente que ya está cautivo. Al que ya te tengo, pues te pido más, casi por suplir lo que no puedo recaudarle al informal porque no lo puedo ni atrapar. Entonces, ese fenómeno que pega aquí en México, y de alguna manera el que paga dice, ¿por qué si te pago cada vez me pides más y me cobras más, me pides muchas, me pones más restricciones, me limita las deducciones y te estoy cumpliendo y a los otros ni los tocas? Entonces es el impacto, el resentimiento que a veces hay acá, y me imagino que por allá es algo similar. Sí, es muy cierto lo que dices. También
aquí hay un tema de que al contribuyente formal se le siguen adicionando regulaciones, restricciones, controles, y es algo que hace pocos años ha habido un intento de cambiar esa situación, ya sea por un tema de mayor eficiencia, y también porque como país nosotros queremos ingresar a la OCDE como un país miembro, y uno de los requisitos entre los muchos que te piden, ¿no? El tema de gestión de finanzas públicas, también está el tema del lado tributario, ¿no? Cuántas horas, por ejemplo, al año demanda hacer un pago de impuestos, el tiempo de constitución de empresa, y como que venimos un poco rezagados, ¿no? Por ejemplo, con la media de un país de OCDE. Perú todavía dedicamos un poco más horas que el promedio, creo que como 260, y el promedio de la OCDE son 120, 160, y eso hace que haya un costo transaccional, ¿no? Que se está trabajando, sí, ya estamos en un tema de libros contables electrónicos, facturación electrónica, que me parece que México ya está en ese lado más avanzado que nosotros. Nosotros hemos entrado hace poco en eso, pero todavía queda mayor trabajo para que esa carga transaccional que ahorita sufre el contribuyente formal sea más ligera y se amplíe la base tributaria, ¿no? A través de medidas de mayor bancarización, ¿no? Que la gente tenga que usar los bancos para sus transacciones, liberación de ciertas exoneraciones tributarias, mayor crédito para las personas que son formales, ¿no? Los que son buenos contribuyentes. En fin, se están estudiando diferentes alternativas para hacer cada vez menor la carga tributaria a los contribuyentes formales y hacer más atractivos a los no formales a incorporarse al mercado, ¿no? Porque de una u otra forma, por ejemplo, la tasa de IVA que pagamos, que es 18%, tranquilamente podría bajarse 2 puntos porcentuales si todos pagáramos, ¿no? Pero de una u otra forma este tipo de informalidades nos generan algunos sobrecostos, ¿no? Recapitulando con eso del IVA, ustedes tienen una tasa única, bueno, independientemente de lo suntuario, esa tasa del 18% es en todo el país, ¿no hay variedad por estar en alguna zona fronteriza o algo? En algunos casos, por ejemplo en la zona de Tacna y en la zona de la selva, específicamente en la zona de la selva, tenemos exoneración del IVA, o sea que no se paga 0% de IVA. Se hizo en algún momento con la finalidad de abaratar los costos y generar mayor inversión en esas zonas. Pero el modelo ha demostrado ser no adecuado, porque han habido compañías que se han aprovechado de eso para generar más flujo de caja, y lo que se está evaluando más bien es anular esas exoneraciones y promover más una suerte de fideicomisos o bonos para que la población se vea beneficiada y más bien restaurar el IVA en esas secciones. Pero actualmente en la zona de selva específicamente hay esos beneficios de IVA cero y en algunas zonas fronterizas. Ok, pues sí, es importante saberlo porque sí, esa era una de las razones por las cuales se establecen tasas preferenciales y en zonas fronterizas es hacer generar o estimular la inversión y en algunos casos como nosotros lograr ser competitivos en el mercado, ya que con la frontera de Estados Unidos pues hay una fuerte competencia hasta por la calidad de los productos. Pues y tocaste 2 temas, te me adelantaste, pero me pareció genial. 2 puntos importantes. 1, el hecho de que ya estén, y me dices que tienen la facturación electrónica, pues platicando con Bolivia, ellos lograron, por ejemplo, ya presentar a través de la sistema electrónica, la contabilidad electrónica, ya subir declaraciones ante la autoridad, pero no han llegado a la facturación electrónica. En tu caso me dices que Perú ya tiene la facturación electrónica. Para efectos de la presentación de declaraciones, de igual manera ya también están trabajando vía electrónica ya en Perú. Actualmente estamos usando un programa que se llama PDT, que se descarga y luego se envía a través de una plataforma web la información. Digamos que es un híbrido. Lo que se está planeando el gobierno es que a partir de octubre la declaración sea 100% electrónica, o sea 100% web.
uno entra con su contraseña y directamente en la plataforma web, por lo menos para el caso de declaración de IVA, ingresar la información y hacer las declaraciones de manera electrónica. Pues acá nosotros no los entusiasmo mucho, porque aquí tenemos el problema de que luego no está el internet y luego que todo el mundo presenta las declaraciones a última hora. El mero, se colapsa el sistema. Sí, híjole, ya te imaginas los berrinches que hace uno, corajes con todo el portal de la autoridad, pero pues sí, ya estamos en la era de la tecnología y con todo y corajes, pero ahí tenemos que estar utilizando. Y no me gusta hablar más de la tecnología, porque aquí nuestro ingeniero de producción, Juan Carlos Sierra, se puede enojar, porque sin duda alguna él es un valioso personaje de tecnología y va a decir que le ando echando tierra a toda la tecnología, pero la verdad es que sufrimos, es un sacrilegio estar sentados en frente del SAT y estar metiendo declaraciones, y luego cuando solicitamos alguna gestión, aquí le inventamos un famoso buzón tributario, en el cual vía electrónica a través del buzón tenemos que escanear los documentos para solicitar una devolución de impuestos. Ya te imaginarás lo lento que es para que pase. Claro. Te tienes que estar a la 1 de la mañana hasta las 3 para pasar 5 hojas. Entonces sí es un problema, pero pues ni modo, a todos los países nos está alcanzando. A ti te alcanzó la facturación, va a perfeccionarse su sistema electrónico, y bueno, pues lo único que puedo decir es que ojalá y tenga una plataforma que prevenga bastantes circunstancias. Aquí la autoridad 3 veces ha cambiado de plataforma, se les ha caído el sistema, han perdido hasta la parcialmente base de datos. O sea, siento que no deja de ser un problema. Y por otro lado, pues otro comentario que hiciste, bueno, pues sí, ofrecimientos para la inversión. ¿Ustedes qué tanta restricción tienen en cuanto a las deducciones? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos delimitada, por ejemplo, el consumo de restaurantes y bares, que más bien es restaurantes, bares es indebido. El consumo de alimentos, si está dentro de la plaza a 50 kilómetros, o sea, redondeando 50 kilómetros del domicilio fiscal, pues andamos de que el comprobante que consumas está restringido solo a un 8.5, y al restringir la deducción, en ese mismo porcentaje también el acreditamiento del IVA. ¿Tienen situaciones similares ustedes? Sí, relativamente similar, pero más por el concepto de gasto que por la distancia a nuestro centro de labores. Por ejemplo, nuestros gastos, por ejemplo, de marketing, que yo almuerzo o invito a un almuerzo, una cena a un potencial cliente, un actual cliente, aquí tiene la clasificación de gastos de representación, que tiene un límite de más o menos el 0.5% de mis ingresos netos del mes y al año, y luego se recalcula con el 0.5% de ingresos al año. Entonces, todo gasto con IVA que supere ese umbral automáticamente es no deducible, y al ser no deducible tampoco puedo acreditarlo contra el IVA. Tengo ese doble efecto, pero no está ligado a la distancia, sino a un tope máximo de gastos, que bueno, también lleva ciertas distorsiones, porque por ejemplo, una empresa joven probablemente tenga mucho más gastos de representación, porque tiene que hacer más énfasis en su fuerza de ventas, ¿no? Entonces, claro, igual acá hay bastantes discrepancias en ese punto, ¿no? De que ponerle un límite tan cerrado a un negocio que probablemente no vaya a generar ingresos al primer año, pero ya una vez que el negocio está armando, probablemente sea mucho más razonable, ¿no? No, y al principio... Sí. Y al principio tiene que invertirle sus gastos, vamos a decir, preoperativos, y su campaña de publicidad, las invitaciones a comer, pues prácticamente son de sacrificio, ni siquiera tiene ingresos y ya los tiene que hacer, y no los puede llevar a una deducción. Sí, es un problema, sin duda alguna. Batallamos igual con algunas discrepancias de criterios de la autoridad en cuanto a las deducciones. Lo que viene de todo lo que hemos estado platicando, a mí me nacen dos comentarios que creo que son importantes en este sentido, comparándolo aquí con México. Normalmente aquí en México las pérdidas fiscales las podemos ir amortizando contra ejercicios posteriores actualizadas. ¿Esto qué quiere decir? Dándoles el valor de la inflación, para que en un momento se disminuyan contra utilidades futuras.
¿Esta situación también la manejan ustedes? Sí, con una ligera variación. Nosotros tenemos dos mecanismos. El mecanismo A es que tú tienes hasta 4 años para compensar toda tu pérdida arrastrable y usas toda la pérdida que tengas acumulada hasta máximo de 4 años. Si no se llega a agotar esa pérdida, a partir del 5.º año pierdes esa pérdida arrastrable. La otra alternativa es que si tú, por ejemplo, tenías 100,000 pesos de pérdida arrastrable, tú puedes, digamos, arrastrarla hasta el final. Si tú compensas solamente hasta la mitad como máximo de tu utilidad gravable en el año. Okay. De tu utilidad afecta al ISR. Entonces, si cumples con ese umbral, puedes arrastrar tu pérdida hasta agotarla. Okay. Ya depende de hacer un ejercicio de planeamiento fiscal de cuál alternativa es más beneficiosa para cada compañía. Correcto. Perfecto. La otra pregunta que te quiero hacer, que realmente ha sido una pregunta que nos han hecho en relación porque realmente no la había yo realizado en los programas anteriores. Muchos de los temores de la inversión extranjera, y sobre todo cuando vienen los extranjeros a México, es que se encuentran con una legislación laboral bastante inclinada en favor del trabajador, como que el empresario está en desventaja en la propia ley. Recordemos, por ahí una frase que tenemos aquí, que hemos dicho mucho, que los fantasmas de las revoluciones quedan plasmados en las constituciones. Entonces, como aquí el pretexto de la Revolución Mexicana fue el abuso de la explotación y por otro lado la tenencia de la tierra, pues son 2 artículos en la Constitución muy fuertes, y las leyes secundarias que emanan de esos artículos, como la Ley Federal del Trabajo, pues ha tenido una, ¿qué será? Una tendencia demasiado protectora del trabajador por encima del patrón. Entonces a veces no es un estímulo para el inversionista extranjero pues llegar y decir, no, sabes que primero me limpias el pasado de todo, porque la carga que tú traes ahí laboral es enorme, tienes gente de mucha antigüedad con una serie de prestaciones que, llegado el caso de tenerlo que liquidar, pues me dejas en la quiebra, porque serían pagos demasiado, hasta diría yo, impagables. En el caso de Perú, podríamos decir que si viene un inversionista extranjero, ¿tendría que enfrentar una situación similar, o allá la cuestión laboral no es tan desalentadora como podría yo decir que es aquí en México? En nuestro caso ha habido un fenómeno similar, porque digamos hemos tenido 2 periodos marcados por extremos, ¿no? El periodo, digamos, de los 80, donde había una marcada tendencia pro trabajador, beneficios de accionariado, horas extra, etcétera, y en la época de los 90, que digamos llevado por el aspecto económico delicado que tenía Perú, y en aras de atraer inversión privada, digamos que se cambió la cara de la legislación laboral y se hizo más pro trabajador, liberalizando mucho el tema, que llevó también, es cierto, a ciertos abusos, y se han ido ajustando un poco la legislación en la medida que te permite hacer, por ejemplo, outsourcing de ciertos procesos que no sean core de la compañía. Y claro, lo que sí, nosotros siempre sugerimos a un inversionista que quiera comprar una empresa peruana, a realizar siempre un servicio de due diligence, okay, o un servicio de saneamiento contable, tributario y laboral, para conocer todas esas cosas, ¿no? Porque a veces pueden haber casos de compañías muy antiguas que, como mencionabas, pueden tener algunos beneficios específicos, por ejemplo, de derechos sobre acciones, que ahora es cada vez menos, porque las compañías nuevas no tienen esos beneficios, ¿no? Eran beneficios de la época de los 70, 80, ya de los 90 como que se cortó todo ese tema. Pero, digamos, si comparamos con la región, ¿qué cosas tiene quizás Perú diferentes a otras empresas, a otros países, en beneficios? Nosotros
normalmente en la región tenemos un aguinaldo al año. El Perú tiene dos, uno por fiestas patrias, que es julio, y uno en diciembre. Quizás la otra gran diferencia es que nosotros damos 30 días de vacaciones por legislación al año, salvo en aquellas compañías que por su nivel de ingresos, y eso es bueno siempre conversarlo con la empresa que recién ingresa al país y estima que su nivel de operación al inicio no va a ser muy alto, que se puede entrar en un régimen especial donde los costos laborales se pueden reducir a la mitad. Okay. Entonces es una cuestión de conversar en ciertos casos para ver cuál es la estrategia, ¿no? Pero digamos que en general los beneficios son más o menos similares, pero digamos quizás los beneficios en los que podemos ser un poco más caros, creo yo, es uno de las vacaciones y el otro es el de aguinaldo, que por lo que investigué no hay un símil en la región, porque la región suele tener días un poquito más bajos, ¿no? 15 días, 16 días. Nosotros nos vamos un poco más allá, 30 días, ¿no? Sí, pues inclusive acá son 15 días también. La ley nos dice que con mínimo 15 días. Ya es muy rara la empresa, al menos que sea un sindicato muy fuerte, que haya arreglos para que le den 30 días, ¿no? Ya un patrón que da 30 días es ya decir, ya perdí al trabajador, se espanta con la idea. O sea, sí. Es muy complicado. Esas preguntas te los hago porque al final de cuentas mucha gente que nos escucha que no necesariamente es contador o abogado, que realmente esa es la finalidad de que sea especializado este programa para la gente, pero que tenemos auditorio que nos ha hecho el favor de consultarnos diferentes cosas y sobre todo la viabilidad de las inversiones con los diferentes países, y ha sido esa su inquietud de escuchar el programa, es ver la viabilidad de la inversión en el extranjero, puesto que acá en México, a pesar de tener ya años siendo tratado de libre comercio y con la apertura internacional, la OECD, pues realmente el 90% de las empresas no dejan de ser empresas familiares y medianas, y para muchas a la fecha pues no tienen experiencia internacional, y ya con tanta apertura, el Transpacífico, pues qué más que tú manejas normas de información financiera, tú te das cuenta de la importancia de las mismas, y la interrelación cada vez se rompen fronteras y su aplicación se vuelve necesaria, y se volvió necesaria y unificada precisamente por tanta comunicación y ya operaciones mercantiles que hay entre todos los países. Y en México pues todavía hay muchas empresas que ya tienen posibilidades de salir pues, a donde vean que su mercado suele ser tentador, y es que tienen el interés de conocer cómo les iría si irían a invertir a un X o otro país. A mí ahorita, por lo que me estás platicando y la hermandad que tenemos, y conociendo a tu papá que ha venido a México y hemos platicado, así como también a otro despacho, no sé si conozcas a Gagner, que también ha venido por acá a México. Sí. Entonces pues ya hemos visto que hasta en la comida estamos igualitos, y le entran duro al tequila y al mezcal. Entonces eso es parte de que tenemos una hermandad con Perú, de que hay similitud, y que en un momento dado a muchos de nuestros radioescuchas y los que están viendo en vivo en Face, que tienen intenciones, pues yo siento y creo que por lo que nos has platicado, Perú es un país bastante tentador para invertir allá. Y luego con la plática que he tenido con Alejandro Ruiz, que te platico, él es licenciado corredor público, que a su vez es presidente de la Cámara Bilateral de México-Perú. Pues hemos tenido mucha plática con él, y pues sí se me ha hecho muy interesante, no nada más viajar a Machu Picchu, sino conocer todo por allá, y que es tentador Perú, y de alguna manera pues que cuando vayan los inversionistas los reciban en consultoría y todo, pues estarán prácticamente recomendados por nosotros para que ustedes allá atiendan a todos los candidatos que tengan inquietudes, dice, para Perú. Eso ha sido muy importante, por eso es que era el interés que ya teníamos de platicar contigo, para que nos dieras alguna semblanza de la forma de tributar por allá. ¿Alguna característica que tú nos quieras platicar de impuestos especiales, algo que sea un beneficio o algún problema
de carácter fuerte que tengan distinto al materia de impuestos sobre la renta y distinto al IVA, que, ¿cómo se dice? IGB, ¿cómo dices que sería el IVA? Las otras... IGB, sí. IGB. Sí. Y entonces, algo que tú nos quieras comentar que yo desconozca de por allá, que pudiéramos, consideres tú importante platicarnos. Bueno, en general, si bien es cierto, el tema de la tributación en la región en general es un poco más difusa, un poco más densa, quizás la tranquilidad que se le puede dar al inversionista es que más allá de todos los vaivenes producto del historial latinoamericano, al menos desde los 90, Perú sí ha mantenido una cierta tendencia macroeconómica responsable, lo que ha hecho también que nosotros como país tampoco tengamos que elevar innecesariamente las tasas de impuestos. Ese es quizás un punto que le puede dar cierta tranquilidad al inversionista, ¿no? De que no va a tener, como se dice, de la noche a la mañana una alza importante de impuestos, sino que hay una mirada de hacer más eficiente la gestión de impuestos impositivos en Perú, de aperturar mercados. Quizás esto que voy a comentar no está ligado al tema tributario, pero creo que es importante mencionarlo. Perú también está haciendo mucho énfasis en fondos para innovación en las empresas privadas. O sea, las empresas privadas pueden concursar a fondos donde el gobierno peruano, con fondos multilaterales, también puede financiar ciertos pilotos cero que pueden hacer las empresas aquí para que puedan ser más competitivas. Y asimismo también hay un énfasis muy fuerte para que las compañías cada vez más, incluso las empresas familiares y las pymes, que hagan sus estados financieros bajo IFRS. ¿Y cuál va a ser el beneficio? En Perú, aparte de la Bolsa de Valores de Lima, que es una versión local de la Bolsa de Valores de Nueva York, existe el Mercado Alternativo de Valores, que es una bolsa de valores para pymes. Pero ¿cuál es el requisito? Que las empresas apliquen IFRS. Entonces, en la medida que los estados financieros de las compañías, aunado a un buen planeamiento tributario, cuenten con IFRS, van a poder ingresar al mercado alternativo de valores y conseguir un financiamiento mucho más barato. Van a también poder ingresar a fondos concursables que ya existen, fondos de experiencia internacional del Banco Mundial, del BID, que les van a permitir también mejorar sus procesos y ser más eficientes, ¿no? Perfecto, pues sí, lo he visto y pues sin duda alguna en ese tema tú eres más que especialista, ¿no? Todo lo que es normas de información financiera, como me lo has hecho saber en tu currículum. Y pues sí, indudablemente aquí en México tenemos eso, aquí la obligatoriedad de las normas internacionales está en todas las empresas que cotizan en bolsa, está en las que en un momento dado estaban obligadas a dictaminarse, en las donatarias, tenía esa obligación, aunque ya lo hemos platicado mucho, realmente esa limitante que sea legal, ya virtualmente la necesidad de que todas las empresas estén con las normas internacionales de información financiera, pues ya debería de ser ya un tema de cualquier empresa, ¿no? Independientemente de cualquier negocio, ¿no? Entonces es muy importante, y yo me imagino que tú en tu despacho, un despacho muy, muy fuerte de auditoría que está por allá, y que tú eres un analista especializado en esa materia, pues me imagino que parte de ello ha sido involucrar a que todos tus clientes pues ya estén incorporados a las normas de información financiera. Yo aquí en México digo que no utilizamos las normas de información financiera. Nosotros decimos que utilizamos las NIT, y dice, ¿cuáles son las NIT? Digo, las NID. ¿Y cuáles son esas? Las normas de inspiración divina, porque aquí contabilizan como Dios les dio a entender. Entonces, no, sí, ya es muy importante que todos estemos trabajando con esas normas de información financiera y no nada más las empresas por exigencia de valores, y como tú ahorita con ese estímulo que estás diciendo, que al cumplir con toda esa cuestión contable, tienen las puertas abiertas para accesar a diversos recursos, créditos y demás prestaciones que se puedan ofrecer. Pues bien, Cristian, pues primero que nada, nuevamente a nuestro auditorio les comentamos que cuentan con el correo electrónico planeacionintelectual
gmail.com para cualquier comentario o plática o sugerencia o duda que tengan aquí conforme al tema que estamos platicando. Se lo haré yo saber a Cristian para que en un momento dado pues lo contestemos vía por correo electrónico todas sus dudas o aclaraciones, ya que agradecemos sus opiniones y las inquietudes que tienen, que son las que hacen que podamos hacer los cuestionamientos pues más importantes o interesantes para ustedes. Y bueno, Cristian, pues algo que quieras decirle al auditorio de México. Ya tenemos unos cuantos minutos para despedirnos. ¿Qué te gustaría platicarnos? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, solo para finalizar, bueno, mencionarles que las puertas de Perú siempre están abiertas. Nosotros somos un país que tenemos una bastante cercanía a los hermanos latinos y recibimos con mucho beneplácito el tema de inversión internacional. Y como país todavía hay mucho por crecer. El tema minero todavía tiene mucho que abarcar, porque recién estamos volviendo a crecer. Entonces todavía hay un sector importante para reinvertir en minería, en construcción, en el mismo tema de tecnologías, y que tranquila la brecha de infraestructura. Hay todavía 12.000 millones todavía que se necesitan invertir en el país para mejorar esa brecha. Entonces creo yo que aún hay muchas oportunidades de negocio para hacer en el país. Es cuestión de reunirnos. Si necesitan, como dice mi colega, una asesoría sobre el tema de Perú, escríbanos con confianza y coordinamos una cita y los atendemos muy gustosos. Pues muchas gracias, Cristian. Yo creo que para mí ha sido un placer poderte platicar contigo. A ver si creo que voy a tener la oportunidad, no sé si vengas tú a la junta anual, que ya estamos cerca. Sí. Ojalá tendré el gusto. Entonces será para mí un placer saludarte personalmente, a ti, a tu papá, a Betancur no tanto, ese lo saludo aparte, todo lo veo muy seguido. Sí, voy a estar ahí, no te preocupes. Perfectísimo, y acá tendremos gusto de verte en septiembre, octubre por la junta anual. Pues te agradezco muchísimo, Cristian. Realmente es un placer. Ojalá y tengamos la oportunidad de otra entrevista con otro tipo de temas que previamente yo te los haré saber. Y bueno, pues te doy las gracias, que estés muy bien en Perú, y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo sé que estabas ocupado haciendo otras cosas, casi creo que ibas a poner a otra persona, no sé cómo estaba, andabas medio cabreado. Sí. Pero bueno, pues te agradezco el esfuerzo, muchísimas gracias. Nos vemos en la junta anual. Hasta pronto, Cristian. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos a todos por ahí. Saludos. Hasta luego, Cristian. Hasta luego.